Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que se han conectado a esta mesa de políticas públicas. Este es el último día de esta semana del seminario CEPIA 19. Está habiendo una serie de mesas, pues ha habido mesas en la mañana, tenemos otra en la tarde es la clausura, pero hoy día tenemos esta mesa muy importante que, como les dije, es la mesa de políticas públicas. El título ¿Es posible conciliar la conservación de la naturaleza y el bienestar humano en la Amazonía peruana? Esta mesa llega gracias a la Academia WIS. Y bueno, el tema, ¿no? El tema de la conservación de la naturaleza, y el bienestar humano en la Amazonía peruana, y si es posible conciliar ambas cosas, es un tema de la más alta importancia. Para mí es de un interés especial. Yo hice mis estudios de doctorado y mi tesis de doctorado abordó pues esta problemática, así que voy a tener que morderme un poco la lengua para no hablar mucho y dejar a los expertos a que puedan presentar y después comentar, pero definitivamente en tiempos de crisis ambiental, de necesidad de reactivación económica, de desarrollo, el tema es muy importante, ¿no? Porque no podemos avanzar, pues, una forma de desarrollo y de bienestar humano que que atente, pues, contra la naturaleza y que nos ponga, digamos, la soga al cuello al destruir la naturaleza, en este caso la Amazonía, y que ya no tengamos, pues, los medios para continuar con ese desarrollo. Entonces, este es un tema muy importante. Yo ahorita voy a presentar a los expositores. Bueno, mi nombre es Juan Luis Damer, creo que sale en la pantalla. Vamos a tener una exposición a cargo de Yamil Alca y luego vamos a tener dos comentarios de panelistas, de Lorena Durant y de Martín Arana. Yo los voy a presentar en un momento. Antes quiero recordarle al público que pueden ir dejando sus preguntas conforme les van haciendo las interrogantes mientras van escuchando las exposiciones. En el margen derecho en la plataforma hay un botón amarillo con un signo de interrogación y eso es lo que vamos a usar para las preguntas, porque después de las exposiciones habrá un momento para preguntas. Y a quienes nos siguen en el Facebook también pueden dejar sus preguntas en el chat de el Facebook. Bien, entonces vamos a comenzar y voy a presentar a nuestro expositor, Yamil Alca. Él es doctor en estudios del desarrollo, máster en gestión ambiental y desarrollo, licenciado en antropología, tiene experiencia en investigación y en gestión pública, privada y de cooperación internacional. Actualmente se desempeña como docente de la UNALM y director de integración de la OTASS. Y el título de su presentación es igual al del evento: ¿Es posible conciliar la conservación de la naturaleza y el bienestar humano en la Amazonía peruana? Mecanismos para una mayor coherencia de políticas. Así que sin más, por aproximadamente 30 minutos, y yo te aviso, Yamil, cuando ya faltan 5, adelante, bienvenido, Yamil. Buenos días, muchas gracias, Juan Luis. Primero felicitar por este evento, por este CEPIA 19, realmente ha sido muy interesante. Desde el lunes ha sido un trabajo arduo de investigadores y profesionales y especialistas y conocedores de los diferentes temas. Y esta mesa... ¿Perdimos el audio? ¿Estás en mudo, Yamil? Sí, ahora sí. Buenos días. Ahora sí, Ya, ahora sí. gracias. Te perdiste a mitad del camino. Ya. Bueno, retomo las felicitaciones al CEPIA 19, que ha sido realmente, que viene siendo un evento importante.
y muy interesante. Y también felicitar la iniciativa regional de los especialistas en la universidad y profesionales de Madre de Dios que esta mañana han discutido muy bien, con mucha información y muchos puntos de vista, la situación de Madre de Dios. Y en este caso creo que ha sido pertinente por parte del CEPIA de colocar esta mesa de políticas final en este momento, pues resume, creo yo, los diferentes problemas y perspectivas que se han venido planteando en las mesas regionales de hoy, y creo que en gran parte de las presentaciones del CEPIA. ¿Es posible conciliar la conservación de la naturaleza y el bienestar humano en la Amazonía peruana? Nosotros nos hemos encargado a través de un estudio de identificar algunos mecanismos para una mayor coherencia de políticas. Este estudio he realizado junto a Sara Lang-Matés Stiefel de la Academia BIS y la Universidad de Berna. Entonces creo que es una pregunta general, bien decía Juan Luis. Es una pregunta que estamos intentando responder desde hace mucho tiempo, con evidencia, con investigación, con reflexión y también con acciones o con proyectos de intervención que se vienen desarrollando tanto en Madre de Dios como en la Amazonía peruana. Pero en esta mesa queremos presentar, acabamos de publicar un policy brief, una recomendación de políticas justamente que son producto de este estudio, que les recomiendo leer y que les voy a presentar seguramente al final, pero que este policy brief es resultado de un análisis de un estudio que realizamos durante todo el año a partir de la región Madre de Dios, conversando, entrevistando a especialistas locales o a población local, a especialistas regionales y también, por supuesto, a especialistas de nivel nacional e internacional para identificar estos mecanismos de tal manera que nuestras políticas ambientales, la ley forestal y de fauna silvestre, la política nacional de agricultura, la política nacional del ambiente o la ley de áreas protegidas puedan tener en su implementación una mayor coherencia con la realidad y en consecuencia mejores resultados para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como les decía, nuestro estudio tuvo la finalidad de identificar oportunidades y mecanismos para una mayor coherencia de políticas, tanto en conservación ambiental como en desarrollo sostenible, básicamente vinculado al aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Nos hemos planteado 3 preguntas bastante sencillas, bastante prácticas. ¿Cuáles características tienen la aplicación e implementación de políticas públicas vinculadas a la conservación y al desarrollo? Es, creo que, fundamental. ¿Cuál nivel de coordinación y articulación tienen las instancias promotoras de las políticas públicas de conservación ambiental y de desarrollo sostenible, y así como los tomadores de decisiones que desarrollan o implementan estas políticas? Y si las políticas responden de manera pertinente a la realidad de los usuarios que aprovechamos los recursos naturales tanto en Madre de Dios como en la Amazonía peruana y en otras partes del país. Hay que tener en cuenta algunas nociones, algunos aspectos que guían más o menos la reflexión. Es el marco de reflexión, el marco de análisis. Las políticas públicas en general no nos sirven para nosotros que somos gestores públicos decir que hemos formulado una política pública o que en nuestra experiencia, en nuestra gestión, en nuestro periodo hemos formulado una política ambiental trascendental. No sirven tampoco para solamente estar escritas, ¿no? Para dejar evidencia de que hay sugerencias internacionales y que se van a promover su implementación en el país. Entonces, para eso no sirven las políticas públicas. Una noción principal de las políticas públicas es que tienen la intención de transformar la realidad. Entonces, deben de ayudar a solucionar problemas prácticos. En consecuencia, bajo esta lógica, deberíamos de tener mucha atención en el diseño y en la formulación de estas políticas públicas. Además, si trabajamos bajo este enfoque, bajo esta idea de solucionar problemas, es importante que nuestra intervención esté dirigida hacia consensos y hacia acuerdos.
entre la sociedad y el Estado, entre los diferentes actores, usuarios del bosque y el Estado. Entiéndase por usuarios del bosque no solamente los productores locales, sino también empresas privadas, universidades y otros actores que estamos vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales que promovemos tanto conservación como desarrollo sostenible en la Amazonía peruana. Estas dos nociones creo que son fundamentales tanto en la formulación como para la implementación de estas políticas públicas. Entiéndese también que las políticas no se expresan solamente en las leyes, sino en los instrumentos para la implementación de estas leyes. Un ejemplo es, no sé, si la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas, y que deviene en el Plan Maestro y en los planes de uso de recursos naturales en áreas naturales protegidas. Todo este ensamblaje de herramientas e instrumentos también forma parte de las políticas públicas en conservación y desarrollo que promovemos, que implementamos o que esperamos tengan mayor coherencia para una mejor aplicación. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de una intervención del Estado que trate de ser coherente, congruente con la realidad. Y en consecuencia deberíamos de observar los problemas que estamos atendiendo mediante estas políticas, cuáles instrumentos son pertinentes a la realidad que vamos a intervenir y cuáles soluciones esperadas. Y en consecuencia, seguramente una solución esperada no se construye desde el escritorio ni desde una entidad estatal, sino desde el terreno, desde la participación de los actores o desde la consulta e identificación de tanto intereses como necesidades que tienen los diferentes usuarios de la Amazonía peruana. También hay que analizar cuál es la relación y el complemento entre los diferentes instrumentos de política, que nos permite ver una cierta coherencia de estas políticas, cómo se construyen o cuáles propósitos u objetivos son conjuntos, y estos son conjuntos si tienen consistencia en su formulación y en su implementación, y por supuesto, cuál interacción desarrollan para generar resultados y cuáles procesos han desarrollado para generar resultados. Al menos deberíamos de tomar en cuenta en el análisis de la implementación de las políticas o de la formulación estos elementos. Entonces, hacemos referencia a coherencia, ¿no? Pero también a pertinencia, es decir, que deberían responder a las realidades que vive, en este caso, la Amazonía peruana o de manera particular las regiones o la región de Madre de Dios. Otro aspecto final importante que consideramos también debe ser parte de la reflexión sobre la implementación de políticas de conservación y desarrollo es pensar en cuál servicio público es el que desea brindar el Estado. Hay una corriente que denomina que existe actualmente en los diferentes países en el mundo una tendencia hacia el nuevo servicio público. Y será importante también reflexionar y ver cómo nuestras capacidades de Estado, capacidades de actores, también crean un nuevo servicio público. Algunos aspectos a considerar en este nuevo servicio público son la democracia, la participación, la racionalidad estratégica, es decir, que respondan seguramente la solución a problemas puntuales y principalmente los intereses de los ciudadanos. Que no predomine necesariamente solo el derecho de los usuarios, sino también la responsabilidad que tenemos los usuarios frente al aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso particular de políticas ambientales de conservación y de desarrollo sostenible. Entonces, tomando en cuenta este marco, ciertamente hay un marco a veces un poquito más amplio, pero bajo este marco hemos visto los problemas ambientales y de desarrollo que tenemos en la región Madre de Dios y a nivel nacional en la Amazonía peruana. Yo quiero llamar la atención, después de este marco, un poco en la descripción del problema que ustedes conocen muy bien, que ya en el CEPIA hemos venido discutiendo toda esta semana y que en las mesas regionales de hoy han hecho una excelente descripción de la situación y del problema que tenemos en Madre de Dios por la minería o la extracción ilegal maderera y los efectos graves sobre el ambiente y los aspectos socioeconómicos y el desarrollo y el bienestar de las personas que vivimos en Madre de Dios o que vivimos en otras regiones de la Amazonía peruana.
Entonces, hablar sobre cantidad y calidad de la deforestación, por así decirlo, está bastante descrito. Sobre los problemas, el incremento de presiones sobre los recursos naturales también está bien descrito, creo yo, en los diferentes estudios que se han presentado en la semana y también hoy en la mesa regional. Y eso nos conduce a identificar que, a pesar de la cantidad de normatividad, de varios instrumentos de política pública que se vienen implementando para la promoción de la conservación y el desarrollo sostenible en esta región y en la Amazonía peruana, estas son aún deficientes o vienen siendo ineficientes en el cumplimiento de sus objetivos y los resultados para los cuales fueron promovidos, construidos e implementados. Entonces hay diversas limitaciones y una de ellas parece ser la falta de coherencia y también de pertinencia a las realidades tanto regionales como de la Amazonía peruana. La gente, los actores dicen lo que normalmente no se están atendiendo son los problemas locales y las necesidades de esas poblaciones locales que habitan la Amazonía peruana. Entonces, si estamos promoviendo políticas que resuelvan problemas tanto ambientales como sociales y económicas, vinculadas a la conservación y al desarrollo sostenible, entonces no estamos logrando este propósito. Este es el mapa de la región de Madre de Dios, que ya presentamos también en una ponencia anterior y que creo que en la mañana han presentado también la mesa regional de Madre de Dios, bastante descriptivo. Pero ¿por qué presentamos este mapa de Madre de Dios cuya fuente saca? Son las áreas naturales protegidas, la reserva territorial que tenemos en Madre de Dios y las áreas de conservación privada que también tenemos en Madre de Dios. El 44% del territorio de Madre de Dios está destinado a áreas naturales protegidas. Y cuando uno va o iba al gobierno regional o a alguna instancia regional, veía el mapa de Madre de Dios partido. Y estos espacios que vemos ahora verdes, probablemente en blanco, que implicaban la noción de los habitantes de las regiones que estos espacios no servían para nada, eran espacios en blancos que no servían para utilizarlos. Entonces, esa noción ha ido cambiando con el tiempo, pero aún creo que debería haber ciertas precisiones. Entonces, yo pongo este mapa donde uno podría imaginarse los diferentes flujos y presiones con las fotos y los mapas que presentaron en la mañana de la presión sobre la minería, de la minería ilegal, de la extracción maderera ilegal, y las diferentes tensiones y conflictos que se generan en torno al aprovechamiento de los recursos naturales en Madre de Dios y, por extensión, en la Amazonía peruana. Entonces, gobernar este territorio con tantas presiones, con tantos intereses, con tanta fluidez, con tanto proceso de reconstrucción, migración y otros, no debe ser muy sencillo. En la mañana, el Héctor Vidaurre decía, necesitamos para generar una mejor gestión ambiental y de desarrollo, necesitamos de políticas, entiendo yo, coherentes a esta realidad, y necesitamos de presupuesto. Creo que fue la conclusión de la mesa anterior, y que creo que no solamente es una conclusión de la región de Madre de Dios, sino de las regiones de la Amazonía peruana. Entonces estamos en el dilema de cómo podemos conciliar tanto la conservación con el bienestar humano, donde deberíamos de establecer políticas más o menos coherentes y pertinentes a la realidad y, sumado a ello, presupuesto, es decir, interés nacional que favorezca la implementación de proyectos e intervenciones locales con presupuesto. Y vamos a ver si podemos lograr ese pedido. Yo quería llamar, después de esta descripción, quería llamar vuestra atención en función a algunos testimonios de cómo los actores locales, regionales y también nacionales y de la cooperación internacional vemos la situación del aprovechamiento de recursos naturales, los impactos sobre la Amazonía peruana, inclusive hoy cuando nos encontramos en la emergencia por la pandemia del COVID-19. Y yo bien les decía, casi esta mesa un resumen de las mesas anteriores, porque en las mesas anteriores han mencionado problemas bien puntuales que también se
manifiestan en estos testimonios respecto a las políticas públicas de conservación y desarrollo sostenible. Algunos actores dicen, se promueven planteamientos románticos sobre la conservación ambiental. Aquí un actor de la cooperación internacional dice que inclusive podríamos llegar como somos ambientalistas, conservacionistas, llegamos a proponer como que cada casa pueda tener un árbol, algo así, exageraba, o decía que los que promovemos la conservación podríamos tener ese interés, que no creo que sea cierto, pero es una sensación que varios actores tienen. No necesariamente la mayoría de las políticas públicas que implementamos identifican los problemas a solucionar. Muchas políticas, si bien de nivel general tienen el objetivo de mejorar cierto sector, parecen iniciativas subjetivas porque los que formulan las políticas, y seguramente nos encontramos varios acá, muchos de nosotros hemos trabajado en ello, no consultan a los actores locales o a los actores que se van a beneficiar de estas políticas. Un tercer llamado es este testimonio que dice que inclusive que en la situación de emergencia que estamos viviendo frente a la pandemia, la extracción de los recursos naturales ilegal continúa. Pararon los primeros meses, se detuvieron los primeros meses donde seguramente nos han encerrado en nuestras viviendas y al cabo de un par de meses la gente continuaba con la extracción de recursos naturales y ese proceso, esa evidencia del 2020, hoy en este año, es básicamente extracción ilegal. O sea, no nos para tampoco la pandemia cuando se trata de extraer recursos naturales de manera ilegal e informal. En la mañana también decían, y muestra este breve testimonio, en realidad es extenso, yo hice un resumen de que la reglamentación que proponemos para el aprovechamiento de los recursos naturales es excesiva, por diferentes razones. Y los costos para los productores locales, para los extractores que ciertamente quieren alinearse a la formalidad, son bastante altos. Y un último testimonio que quiero resaltar, por eso quería llamar vuestra atención, es que si se quiere iniciar, si yo soy un poblador local, quiero iniciar algún proceso de formalidad, de formalización, de aprovechamiento que sea formal, el proceso demora mucho y esta demora los desanima. En consecuencia, no se atreven a desarrollar procesos legales, procesos de formalización, los productores locales, porque cuesta tiempo, cuesta contratar abogado, cuesta contratar ingeniero, cuesta contratar a algún especialista que le permita cumplir las exigencias administrativas y documentos que les pedimos para el aprovechamiento de recursos naturales y no necesariamente se piensa en sostenibilidad. Entonces, si tenemos tanta exigencia, tanta reglamentación que es excesiva, los productores locales no tienen otra cosa más que dirigirse hacia la informalidad y muchas veces hacia la ilegalidad. Inclusive, como dice acá en este testimonio, los concesionarios, muchos concesionarios que han quedado, que tienen estas extensiones de aprovechamiento de recursos naturales, ciertamente podrían tener, no todos, capacidades para cumplir con toda la reglamentación que se les exige, pero hay otros que no pueden cubrir y estamos perdiendo seguramente concesiones de asociaciones que no han tenido capacidad de reaccionar en estos últimos años o ingresos suficientes como para poder cumplir los costos de administrar estos permisos, estas concesiones. Entonces, estos testimonios nos muestran que ciertamente las políticas que estamos promoviendo, además de la deforestación y la degradación que bien se han descrito ya en el CEPIA, no están logrando su objetivo. Y debemos identificar por cuáles razones, por cuáles características, por cuáles condiciones no están funcionando, no estamos respondiendo de manera práctica con estas políticas públicas para la promoción de la conservación ambiental y del desarrollo sostenible en la Amazonía peruana en general. Aquí encontramos y les proponemos 8 problemas
que hemos identificado vinculados justamente a la formulación e implementación de las políticas públicas de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía peruana. Una cosa bastante clara, y aunque suene gracioso, voy a ir en el sentido del relato. Las políticas en general, estas hemos hablado de la ley forestal, la política nacional del ambiente, de agricultura, la ley de naturales protegidas o su reglamentación, en cuanto tenga que ser aplicado por los locales, por los usuarios del bosque, no entendemos esas políticas, no entendemos los lineamientos, porque son poco claros, y algo que es bastante llamativo, los actores dicen, no consideran las realidades locales. Creo que ese es otro llamado de atención a los que formulamos política. Algún actor me decía, bueno, si no vamos al terreno, al menos habría que empezar a utilizar el teléfono o los sistemas tecnológicos actuales de comunicación para poder vincularnos con los actores locales, con los usuarios del bosque. Pero tampoco se está haciendo eso. Entonces, este es un primer llamado de atención. Otro es que desde los actores locales se percibe que las leyes ambientales y de conservación y de desarrollo sostenible, de aprovechamiento de recursos naturales, están básicamente para implementar sanciones y restricciones. Eso es curioso, ¿no? Porque si nos ven como Estado, que solamente vamos a implementar sanciones y restricciones y no incentivos y no promover beneficios, entonces probablemente no se cumplan las políticas. Después de no entenderlas, que las entiendan como solamente sanciones y restricciones, entonces vamos a tener dificultades en poder articular tanto conservación como desarrollo. Un tercer problema es que, y seguramente ustedes también ya lo han identificado en vuestra experiencia, en vuestra intervención pública, privada o como actor social, es que los diferentes ministerios del Estado peruano actuamos frente a un territorio amazónico por compartimentos estancos, ¿no? Tenemos nuestras competencias, son compartimentadas, casi como que el mapa que les mostré, el límite es el fijo, y cuando en la realidad, y más aún en la Amazonía peruana, diversa y multicultural o intercultural, pues no existen necesariamente estos límites administrativos y fronteras tan rígidas, pero sin embargo nuestra lógica de intervención del Estado es mediante estas competencias compartimentadas, ¿no? En la mañana también decían que otro de los inconvenientes es que en las regiones hay básicamente una prioridad de la salud, que está bien, de la educación y de la infraestructura, tanto a nivel local como a nivel regional. Entonces el tema ambiental, el tema del aprovechamiento sostenible, probablemente no tenga la importancia necesaria que debe tener de parte de los alcaldes, de los gobernadores regionales y también a nivel nacional. Probablemente los que trabajamos en sectores ambientales, de conservación, de servicios, tenemos muchas limitaciones para, tal asistencia técnica como en presupuesto, para poder desarrollar una mejor intervención. Y a eso se aúna una débil voluntad política multinivel, local, regional y nacional. Que no vamos a necesariamente encontrar el apoyo, ya muchos de ustedes también han vivido, y la respuesta de los alcaldes o de los gobernadores regionales, y a un nivel nacional donde hay una predominancia del Ministerio de Economía y Finanzas o de una lógica de intervención en el territorio peruano que promueve e incentive la extracción de recursos naturales, pero para generar beneficios económicos, entonces no necesariamente suma a la voluntad política que deberíamos de tener. Hay otros problemas también, como la deficiente transferencia de estas normas. Después de ser complejas, no las hemos transferido bien, no favorecen incentivos. Hay un predominio de leyes transversales. Atención a este aspecto, que seguramente debemos de trabajar de manera articulada. Es decir, hay además de las leyes ambientales y de desarrollo sostenible que promovemos, hay leyes predominantes, como la ley de contrataciones del Estado o la ley de presupuesto del Estado peruano, que también son una traba para promover
tal vez la conservación y el desarrollo sostenible. Y hay un incremento altísimo de la carga administrativa para los locales. Estos son ya casi en resumen los problemas que varias mesas en el CEPIA y que creo que en general los que venimos discutiendo la conservación y el desarrollo o el acceso a mejor aprovechamiento de recursos naturales o a mejores servicios para la población, tenemos. Entonces, frente a ello, identificando algunos hilos conductores, nosotros hemos propuesto, frente a este estudio, algunas recomendaciones de políticas que hemos colocado en el policy brief que la Academia WIS acaba de publicar. Voy a leer rápidamente cuáles sugerencias y después hago una conclusión. Nosotros consideramos que frente a este escenario se deberían de generar información y conocimiento sobre los problemas ambientales y sus dimensiones económicas y sociales para orientar la formulación de políticas. Aún esta información sobre los bosques, sobre las necesidades, aún es dispersa, a veces poco validada. Si soy de una ONG o de la cooperación, no necesariamente el Estado valida la información que estoy generando. Entonces, necesitamos generar esa información y que sea validada por los diferentes actores. Eso implica un conocimiento de lo local, es decir, los servidores públicos, los investigadores y los actores debemos de ir a conocer lo local. Se debería incrementar la participación de los usuarios del bosque y otros actores de la sociedad en la formulación e implementación de políticas que están vinculados al manejo de recursos. Yamil. Sí. Te quedan 5 minutos. Ya, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Una tercera recomendación es desarrollar procesos administrativos prácticos. Ese fue un pedido de la mañana, coincidimos. Si yo soy un productor local y no conozco el procedimiento, me lo ponen más complicado, no voy a ser formal, voy a irme hacia lo informal. Programas de asistencia técnica e incentivos económicos que fomenten el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, pero que deben de ser comunicados de forma amigable hacia la población local, hacia los usuarios del bosque. Además, consideramos que se debería promover una mayor coordinación y articulación entre entidades estatales y no estatales o los que son, los usuarios. Se acaba la batería de la computadora. O los usuarios del bosque. Aquí es importante que empecemos a discutir qué significa, qué implica la coordinación, que seguramente es un estado, y principalmente la articulación. Siempre hablamos, e incluso en las leyes, en las normas, en nuestros lineamientos, está articular. Pero de manera práctica no vemos un ejercicio de articulación necesariamente en la Amazonía peruana. Entonces tendríamos que discutir, aclarar conceptualmente de qué se trata la coordinación, cómo se hace y de qué se trata la articulación y cómo la articulación se implementa tanto como medida social, como medida económica, como medida financiera y como medida política, que no tenemos aún experiencias concretas sobre articulación o una intervención articulada de las entidades estatales en la cual participamos todos nosotros, o la mayoría. Y desarrollar competencias y capacidades de los gestores públicos, tanto a nivel nacional, regional y nacional. Es decir, una nueva mirada del bosque, una nueva mirada de las políticas públicas necesita especialistas, profesionales, servidores públicos, servidores o empresas o actores locales que tengan una visión particular del bosque o de la Amazonía peruana. Si yo sigo pensando en preservación, probablemente no voy a promover actividades económicas sostenibles en un área protegida o en la zona de amortiguamiento. Entonces, estos nuevos enfoques de intervención en el bosque necesitan de gente que tenga el concepto y la práctica con ese nuevo enfoque. Y eso creemos que podría ayudar a una mayor coherencia de políticas para el Estado peruano que beneficia a la mayor población posible que habita la Amazonía peruana y también, por supuesto, que promueva la conservación y el uso o el aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Pertinencia a la realidad local, es decir, que corresponda a la realidad local,
innovación de gestión, hay varias experiencias ya que hemos identificado, no sé si los acuerdos de conservación, el plan estratégico de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, los modelos de cogestión, los contratos de administración, es decir, hay una serie ya de aspectos que se han venido trabajando y que son innovadores y que ciertamente podrían ayudar a nivel de la Amazonía peruana para que estas políticas sean pertinentes y coherentes. Una mayor valoración del uso sostenible de los recursos naturales, que también ser parte de la educación. No hay que ver la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera separada. Esto debe tener una mirada integral, como dice el otro elemento, y una, por supuesto, articulación institucional entre las instituciones del Estado, que sean privados o que sean representantes de la sociedad local o de las comunidades u organizaciones indígenas, por ejemplo. Y todo esto, como les decía, requiere de nuevas capacidades de gestión, de investigación inter o multidisciplinaria, y si va a participar la población local, de investigación transdisciplinaria, que también ya hemos venido probando en Perú, en Ecuador, o en Bolivia, o en Colombia, y que da muy buenos resultados para aproximarnos a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Los invito finalmente a revisar el Policy Brief que acaba de publicar la Academia BIS con la Universidad de Berna y el apoyo también de CEPIA, y esperamos seguir contribuyendo, discutiendo y ver oportunidades para lograr la articulación y el beneficio, la correspondencia entre la conservación y el bienestar humano en la Amazonía peruana. Muchas gracias. Excelente, Yamil, muchas gracias. Muy interesante esta presentación, creo que va a dar para bastante debate y gracias también por venirte al tiempo. Vamos a escuchar ahora a nuestra primera panelista. Ella es Lorena Durant. Lorena Durant es abogada con más de 15 años de experiencia asesorando a entidades del sector público y privado, tanto en Lima como en provincias. Ha brindado soporte legal en las áreas de derecho administrativo, política pública, corporativo, ambiental, etc. Tiene estudios en gestión de organizaciones públicas, gerencia ambiental empresarial, derecho ambiental, ecología, cambio climático, entre otros, en universidades como la PUC, la UPC, ESAN y la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Experiencia de trabajo en campo y con distintos actores, empresas, comunidades, autoridades regionales y locales, etc. Estos conocimientos y experiencia le han permitido ocupar puestos de dirección y asesoría en entidades como CERFOR, CERNAMP, MINAM, la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otros, y actualmente se desempeña como oficial de políticas públicas en el Global Green Growth Institute, GGGI. Muy bien, Lorena, bienvenida. Adelante, tus comentarios por un máximo de 15 minutos. Gracias. Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Agradecer a CEPIA por la invitación y también a nuestro expositor y autor del texto, a Yamil, por la presentación clara que nos ha hecho sobre su propuesta para la coherencia de políticas, ¿no?, relacionadas al aprovechamiento de recursos naturales. Yo quisiera iniciar tomando en cuenta que cuando hablamos de la Amazonía peruana, en realidad estamos tratando de poner en una sola caja a una realidad muy diversa y compleja que el país tiene, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando de las Amazonías prácticamente, porque no podemos equiparar las acciones que podemos realizar en una región como Loreto, que tiene una realidad socioeconómica y cultural distinta, a Madre de Dios, a Huánuco, San Martín, Amazonas, Ucayali, etc. Entonces, ese es el primer reto que tenemos y la política pública lo que busca es tener una visión común en un país tan diverso como el nuestro. Entonces, ese es el reto 1 que tenemos. Y entonces ahí la propuesta que se nos hace desde el documento y además del análisis que venimos realizando es que de arriba hacia abajo
desde el gobierno nacional al regional y los locales no funciona justamente por eso. No solamente porque no se escucha directamente al usuario, sino porque esas realidades distintas necesitan un manejo distinto en territorio, ¿no? Propuestas distintas, innovadoras, diferentes, adecuadas a la población y a la realidad socioeconómica de cada uno de estos espacios. Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es que el Estado Nacional tenga lineamientos de política generales que permitan aterrizar en actividades o visiones concretas de política en cada una de las regiones, ¿no? Justamente para que recojan lo que se quiere o lo que es mejor para esa región de acuerdo a su realidad. Y ahí a nivel de documentos debemos pensar en simplificar el Estado. Ya nos han dicho no solamente lo que acabo de comentar relacionado a la pertinencia de aplicar una política pública en un espacio específico con ciertas características, sino también que tenemos mucha carga administrativa, que hay muchas normas que no se entienden, que esto genera sobrecostos a los usuarios. Efectivamente, si tengo una realidad sobreregulada, eso le va a generar costos a los usuarios definitivamente más altos. Entonces tenemos que empezar a simplificar el aparato legal, jurídico y de política que finalmente tiene el fin de orientar y modificar conductas en el campo, ¿no? El derecho y las normas están para modificar conductas, ese es su rol. Entonces, si quiero trabajar de esa manera, necesito simplificar este aparato de regulación para que los usuarios, que son el fin último, que van a utilizar estas normas, puedan hacerlo. Entonces, hay que simplificar esto y ahí tenemos que empezar a aterrizar cosas y acompañar a los usuarios. También lo comentó Yamil, se recoge en el documento el trabajo que se haga desde las autoridades regionales y locales ya aterrizando políticas de nivel nacional con los usuarios en el campo, tiene que ir de la mano de un acompañamiento a este usuario. No solamente porque probablemente no entienda la norma, ¿no? Que por más que la simplifiquemos, siempre tiene un lenguaje técnico específico que necesita ser trasladado, sino que además necesita un acompañamiento de conocimientos de gestión de recursos en su territorio, porque tenemos nosotros mucha migración de distintos lugares del país a la Amazonía. Entonces, ese usuario que llega de otro lugar, con otra lógica de manejo del suelo y del territorio y de los recursos naturales a la Amazonía, necesita un acompañamiento técnico para poder tener actividades que sean rentables, competitivas en ese territorio y poder desarrollarse y tener una mejor calidad de vida en ese lugar. Entonces, hay que hacer un acompañamiento. Ahora, teniendo en cuenta esto, quisiera mencionar lo que acaba de suceder en esta semana, que es la aprobación de la ley 368, que está regulando el servicio no es de asistencia técnica, pero el servicio de extensionismo agropecuario, ¿no? Una cosa que se había perdido, que se trabajó en algún momento en el sector agricultura y que ahora está volviendo a través de esta ley. Entonces, creo que esta ley y el reglamento que implica el reglamento que es mandato de la misma, va a ayudar mucho a retomar este tema de la asistencia técnica, no solamente como un apoyo desde el sector privado a través de la cooperación y algunas empresas que tienen responsabilidad social en el campo con los actores, sino desde el Estado, brindando el servicio de asistencia técnica o extensionismo, ¿no? ¿Y por qué menciono esta norma? No solamente porque está relacionada a un tema de recursos naturales y de asistencia técnica, sino porque es del sector agropecuario y de manera explícita la norma dice que se va a trabajar además temas forestales asociados al agro, ¿no? Sistemas agroforestales, sistemas agropastoriles, también como parte de las actividades donde se va a brindar el servicio de extensionismo. Entonces, como estamos hablando de la región Madre de Dios y teniendo en cuenta el tema forestal como un potencial grande en la Amazonía, esta oportunidad de reglamentar esta norma que va a estar a cargo del INIA y va a tener un registro de servidores que den extensionismo o asistencia técnica a los usuarios productores, es una gran oportunidad de empezar a entrar desde este lugar a dar ese acompañamiento que los productores necesitan.
Entonces, es importante tener en cuenta eso y sumar los esfuerzos dentro de estos espacios. Lo dijo Yamil, y es un tema súper importante, la articulación en territorio. Yo tengo que entrar con intervenciones del Estado que mapeen las intervenciones de otros actores, ya sean de la sociedad civil o de la cooperación, en territorio para articular y sumar. La idea no es ir con presupuesto público, ya sea de recursos ordinarios del gobierno regional o un proyecto de inversión, etcétera, a trabajar en territorio cosas aisladas que no sumen a las iniciativas que ya existen en la región, porque el resultado final no va a ser un resultado que me genere cambios en ese territorio, ¿no? Porque están dispersos, porque el presupuesto se diluye en iniciativas por ahí pequeñas. Entonces, eso es importante. Y el otro tema importante es que el Estado se valga de la sociedad civil, incluida la cooperación, para poder generar información que le permita actualizar y modificar estas políticas públicas que deben implementarse en territorio. ¿Por qué? Porque la realidad siempre nos va a superar. Mientras nosotros estamos regulando nuestra norma, que nos podemos demorar un tiempo específico de acuerdo a si es una ley o un reglamento, etcétera, de acuerdo a la jerarquía. Mientras eso sucede, la realidad sigue cambiando y se sigue modificando. Entonces, la norma tiene que ser lo suficientemente dinámica para poder estar acorde a la realidad. Y muchas veces no tenemos, el Estado no tiene la información del campo donde esta realidad está cambiando para poder regular de mejor manera. Entonces, todas estas iniciativas de la sociedad civil y de la cooperación, etcétera, que generan, como lo comentó Yamil también, pilotos que me dan información para yo tomar decisiones, son fundamentales. Entonces, ahí es donde la articulación público-privada, público-sociedad civil, y cooperación debe trabajar de la mano para que a través de la información que se genera en campo se sustente esos cambios de política y normativa que se necesitan a los distintos niveles de gobierno. Como ejemplo, les puedo comentar lo que venimos trabajando en GGGI a través de un consorcio con ICRAF y la SPDA, que es generar información de pilotos para poder implementar sistemas agroforestales en varias regiones del país. Entonces, existe ya una norma, existen lineamientos, etcétera. Pero cuando vamos al campo, no vemos que este título habilitante forestal, porque eso es un contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales, no está muy difundido, a pesar de que si vamos a la realidad y lo miramos, hay un montón de personas que hacen sistemas agroforestales, ¿no? O que tienen potencial para hacer un sistema agroforestal, pero este tipo Lorena, no sé si me escuchas, pero te has congelado. Hemos tenido un problema técnico. Se nos congeló Lorena. no lo encontramos en grandes... Volvió por momentos. ¿Y ahora sí? Ahorita sí, pero te ha congelado como Sí, más de sí. 30 segundos. Sí, porque la cámara se paró. Ya, entonces, no, comentaba que Te quedan 5 algo, minutos. sí, si algo que está regulado no se está implementando en la realidad es porque la norma ya se desfasó. Entonces tenemos que generar información para poder modificar lo que sea necesario en la norma y esta se puede implementar, ¿no? O sea, la norma que está escrita y no se implementa es porque ya se desfasó de la realidad o no funciona. Entonces tenemos que modificarla. Y ese, por ejemplo, es una forma de asociación entre las entidades públicas y la sociedad civil y la cooperación que a través de proyectos va generando información en campo, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el rol de articulación que debería haber entre estos dos actores y lo comento desde mi posición ahora, desde sociedad civil o cooperación. Y ya Martín nos contará un poco desde el Estado cómo se está mirando esto y cómo también ellos
Hay una intermitencia en la conexión de Lorena. Lorena, ¿te volviste a congelar? Creo que mientras solucionamos ese problema técnico, podemos pasar al siguiente comentario. Sí, Lorena, volviste, pero te volviste a ir. Sí, sí, Entonces, no no sé sé si qué pasó. quieres decir la No, última idea solamente para cerrar. sí, justo para estaba evitar cerrando. problemas. Justamente Ok. estaba cerrando diciendo que efectivamente la gran pregunta del paper, si es posible conciliar conservación con bienestar, efectivamente es posible, pero tenemos que trabajar en estos pequeños tips que ya nos dieron en el documento de ser pertinentes con la realidad, mirar la diversidad y simplificar nuestros procesos, tanto administrativos como nuestro marco jurídico, ¿no? Para poder Bueno, qué pena que hemos tenido pues este problema técnico, pero creo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Rara vez hay un evento sin un evento online sin un problema técnico. Me parece, sin embargo, que las ideas de Lorena se han entendido, o sea, pudo hablar por los primeros 12 minutos sin ningún problema, después ya ha tenido un problema de conexión y espero que pueda regresar al siguiente bloque para complementar o reaccionar a más temas. Vamos a pasar a los comentarios de Martín Arana. En el programa estaba Mariano Castro, pero Mariano Castro, que es el viceministro de Gestión Ambiental, no pudo asistir, tuvo una reunión de emergencia muy importante y no pudo venir. Bien, entonces voy a invitar ahora a Martín Arana Cardó. Él es asesor del Viceministerio de Gestión Ambiental del MINAM. Martín Arana Cardó es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Cuenta con 31 años de experiencia profesional y se especializa en gestión y evaluación de impacto ambiental en industrias extractivas e infraestructura, pequeña minería y minería artesanal, tanto en ámbitos andinos como amazónicos. Se ha desempeñado profesionalmente en los campos de la investigación y evaluación ambiental, manejo ambiental de proyectos de transportes y operaciones mineras, ecología y conservación de bosques tropicales y manejo forestal, extracción y producción forestal, entre otros. Actualmente se desempeña como asesor del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Antes de darle la palabra a Martín, quiero recordarle al público que pueden comentar en el chat o hacer sus preguntas en el chat, en el botón amarillo con el signo de interrogación que está al lado derecho para quienes están en la plataforma y para quienes están viéndonos en el Facebook a través del chat del Facebook. Muy bien. Adelante, Martín, por 15 minutos. Gracias. Ok, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Sepia por la organización de este evento. Realmente ha sido muy interesante todos los temas que se han expuesto y en particular en el tema que nos convoca el día de hoy a partir de la presentación de Yamil, que muy bien nos ha mostrado estas reflexiones respecto a las políticas públicas enfocadas en la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, ¿no? Y nos plantea el tema justamente con esta pregunta de que si es posible la conservación, ¿no? Y el bienestar de las personas. Y la respuesta es sí, directamente, ¿no? Sí es posible, pero más que solamente eso, es en realidad es una necesidad imperativa llegar a eso, ¿no? Hoy más que nunca, porque no estamos hablando solamente del bienestar solo de las personas. Los últimos tiempos de crisis nos están mostrando que incluso se trata de la vida de las personas, ¿no? Muchos casos que estamos viendo, personas que defienden los ecosistemas amazónicos en particular, están permanentemente expuestos con riesgo de su propia vida. Entonces, sí es posible y además es una necesidad imperativa. Dicho eso, quería comenzar tomando un poco un comentario que temprano por la mañana justamente hacía el doctor Marc Duriani, ¿no? Sobre diferentes temas, y él mencionaba
que justamente las políticas públicas enfocadas a la conservación, las políticas ambientales, como las que ha señalado de alguna manera Yamil, por sí solas no van a solucionar el problema, ¿no? Tienen que converger muchas otras políticas que no se vinculan directamente, pero por la naturaleza transversal que tiene los temas ambientales, es necesario que converjan hacia objetivos comunes todas estas políticas para poder dar solución a los problemas que bien nos ha mostrado. Ahora, quería enfocarme en dos momentos que creo que es importante analizar. Uno es la formulación de las políticas, ¿no? En este caso las políticas vinculadas a la conservación y el uso sostenible de los bosques. Y otro momento es la aplicación de estas políticas, ¿no? Ya cómo es que aterrizan en el terreno. Entonces, respecto a la primera parte, que es el proceso de construcción y elaboración de las políticas públicas, efectivamente se ha señalado, y esto es bastante reiterativo, digamos, en diversos espacios, la necesidad de que estas políticas sean construidas de una manera participativa, con un amplio conocimiento de lo que viene ocurriendo en el terreno, con la participación directa de los actores. Y eso es cierto, ¿no? Y ciertamente todas las políticas públicas son perfectibles. Sin embargo, pero para que esto sea realmente efectivo, se requiere además de algunos elementos adicionales que creo que son importantes y que no siempre se señalan. Uno es que para que tengamos una efectiva participación de los actores directamente, necesitamos tener una ciudadanía fortalecida. En situaciones actuales donde las organizaciones de base, las comunidades, las asociaciones, los productores, tienen un alto fraccionamiento, ¿no? Están debilitados y están además muchas veces sometidos o expuestos a diferentes amenazas, ¿no? Entonces, lograr estos mecanismos de participación efectiva que ciertamente son necesarios es todo un reto, ¿no? Muchas veces ocurre que participan unos y otros y internamente dentro de la propia sociedad civil después vienen cuestionamientos sobre la representatividad de quienes participan en estos procesos. Entonces, ahí hay un trabajo grande, es un desafío muy grande que tenemos como Estado, ¿no? Y todos los actores de la sociedad, de ver cómo fortalecer desde la base para que efectivamente se pueda participar en estos procesos de construcción y diseño. Pero además hay otro elemento importante. Si bien es cierto, es muy necesario el recoger los problemas y las expectativas que tiene la población, eso tiene que también ser sopesado de una manera equilibrada también con el rol cautelar que tiene el Estado respecto a los recursos naturales. No necesariamente las expectativas que pueda tener la población, no necesariamente en todos los casos es coincidente con este mandato cautelar de los recursos naturales. Y ahí tiene que haber, justamente como decía, los mecanismos de participación, diálogo y entendimiento para poder conciliar, ¿no? Y que la población finalmente pueda participar, cubrir sus expectativas o buena parte de ellas y mantener además este rol cautelar sobre el ambiente y los recursos naturales. Entonces, esos son dos elementos, creo, muy importantes que son un reto para una mejor construcción de las políticas públicas. Y el otro momento ya es la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Y ahí tenemos varios elementos que bien muchos de ellos los ha señalado Yamil, que afectan la efectividad de la aplicación de la política pública. Y muchas veces se dice, esta política no sirve, pero no es necesariamente porque la política en sí esté tal vez mal diseñada, sino que los mecanismos de implementación no son los adecuados o, en todo caso, pueden tener muchos factores que los van afectando. Uno de ellos que ha sido mencionado y sobre el cual quería profundizar un poco los comentarios es el relacionado a la informalidad, ¿no? Y en particular se ha mencionado la informalidad, en este caso, respecto a los usuarios del bosque. Y es cierto, en un país como el nuestro, donde cerca del 70% de las actividades productivas se mueven en la informalidad, la efectividad de las políticas públicas entonces se enfrentan a una situación, bueno, ok, está la política y está todo el desarrollo normativo para su aplicación, pero ¿quiénes lo van a aplicar?
los que están dentro y los que están fuera. ¿Cómo hacemos para que entren? ¿No? Esto es muy evidente y Madre de Dios es un clarísimo ejemplo de eso. En este caso, por ejemplo, respecto al sector minero, ¿no? ¿Cómo hacer para que finalmente todos esos productores primero entren al proceso dentro de la formalidad, ¿no? Hay una serie de ajustes que se tienen que hacer a las iniciativas que están actualmente en curso, ¿no? Pero además, algo que también es importante, esta informalidad tan extendida, digamos, es importante verla de una manera integral como un problema nacional. No es solamente informalidad respecto al uso de los recursos o a los usuarios del bosque. Esta informalidad se traslada al entorno, a todos los entornos, y afecta directa o indirectamente, termina afectando finalmente, en este caso, a los bosques, incluso en la propia gestión pública, ¿no? Puede ocurrir esto. Elementos como, por ejemplo, la informalidad en el establecimiento de centros poblados, ¿no? Y todos los procesos que eso conlleva, que terminan afectando directamente al bosque finalmente, ¿no? O la informalidad respecto a la construcción de caminos y vías vecinales. O sea, esos son elementos claves que desencadenan procesos después que van en contra de o afectan negativamente a la conservación de los recursos naturales. Ahora, otro elemento importante allí que también se ha señalado y está en el documento que ha elaborado Yasmil, ¿no? Es de que muchos de estos temas respecto a los usuarios del bosque que finalmente contribuyen o derivan en la afectación a los ecosistemas y la pérdida de diversidad, la deforestación y demás cuestiones que bastante bien conocemos, tienen una base de un fondo social muy fuerte en lo que son las poblaciones con bajos recursos, ¿no? Ese es un trasfondo real en la mayoría de los casos, ¿no? Pero, y se percibe que la normatividad, las políticas pueden ser muy restrictivos a este tipo de población y ciertamente hay que perfeccionar y hacerlo más asequible. Pero también es importante señalar un elemento que es fundamental, es que muchas de estas situaciones de pobreza y que se traslada luego en informalidad es aprovechada por grupos realmente de economías ilegales, grupos de crimen organizado, perfectamente organizados, valga la redundancia, perfectamente organizados, y que manejan muchos recursos, y que se escudan y se amparan en la necesidad de la gente más pobre, ¿no? Y ante las políticas y las acciones que se emprenden desde el Estado para combatir todos estos ilícitos, se van escudando, diciendo de que están reprimiendo a la población, pero son ellos los que finalmente se benefician, ¿no? Teniendo grandes ganancias a costa de la gente más necesitada y a costa del deterioro y la depredación del medio ambiente, ¿no? Por citar solamente un ejemplo, en el caso justamente de la minería ilegal, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, en sus reportes estadísticos, me parece que es al mes de junio o julio de este año, identifica, por ejemplo, un monto de más de 8.000 millones de dólares acumulados de operaciones sospechosas de minería ilegal. Es una cifra enorme. Entonces, estos grupos de poder vinculados a la ilegalidad, tanto con tal ilegal, el cambio de uso de tierras, lo que es minería ilegal, cultivos ilícitos, entre otros, ¿no? Van moviendo a la población, van direccionándola y hacen que permanentemente las políticas destinadas a la conservación puedan ser vulneradas. Porque además, algo importante es que estos grupos ilícitos, estos grupos criminales, se valen de la corrupción para poder lograr sus objetivos, ¿no? Y eso cada vez es más evidente en las investigaciones, los procesos que se van siguiendo. Y esto es particularmente grave, que tiene que ser abordado desde una política nacional fuerte, seria, de lucha contra la corrupción y en especial en los mecanismos de lucha contra la corrupción vinculado a los temas ambientales, que no está del todo desarrollado todavía. Hay un campo importante allí que trabajar con mucha fuerza, pero además
algo que también es importante señalarlo respecto a estos grupos criminales, es de que estos temas de corrupción generalmente se visualizan respecto al sector público, pero tal vez algo más grave es de que también van socavando a la propia sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de base, los dirigentes de las comunidades, de las asociaciones, de los productores, también son vulnerables a la corrupción, y es ahí el primer paso o el primer eslabón de toda esta cadena delictiva, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante visualizarlo, abordarlo y tener una política de Estado fuerte que pueda contribuir a generar. Mientras este tipo de organizaciones subsistan o se mantengan, entonces las políticas públicas y las acciones que después se derivan siempre van a ser vulnerables a que de alguna manera puedan estar buscando cómo vulnerar o cómo afectar y aprovecharse de esa situación. Luego, otro tema que es importante también señalar respecto a la aplicación ya de las políticas públicas, es lo que también se ha señalado, es el tema de la articulación en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Efectivamente, vemos pues de que ya cuando uno llega al terreno, no siempre la política pública de orden nacional va permeando hacia los diferentes niveles de gobierno con la efectividad que se espera o que se necesita atender. Entonces, ciertamente ahí es importante fortalecer muchísimo todas las acciones respecto al mejoramiento y el fortalecimiento de capacidades para la gestión pública en los gobiernos subnacionales. Pero además, ciertamente también lo mencionaba justamente Héctor Vidaurre en la mañana, eso tiene que ir acompañado de la dotación de los recursos respectivos, ¿no? Los procesos de transferencia de funciones, por ejemplo, ¿no? En los temas forestales, en los temas agrarios, en los temas mineros, han tenido muchas dificultades o siguen manteniendo muchas dificultades para una buena gestión desde los gobiernos regionales a los cuales se les ha encargado, ¿no? Entonces, esto no es una novedad, ¿no? Esto lo sabemos desde hace varios años, ¿no? Sin embargo, todavía no hay los mecanismos para poder impulsar. Para eso es necesario el repensar, ¿no? Estos procesos y ver cómo desde los diagnósticos claros y objetivos de las situaciones que tienen cada una de estas áreas vinculadas a la gestión de recursos naturales en las regiones y en los gobiernos locales, podamos identificar claramente las brechas, estas brechas para la gestión, para el fortalecimiento de capacidades y para la dotación de recursos. Y sobre la base de eso, avanzar en los mecanismos de financiamiento y las acciones que corresponden. Ciertamente, se vienen haciendo, no es que no se hagan, se están haciendo, pero todavía son insuficientes. Entonces, hay que avanzar en esa línea, ¿no? De otro lado, también es importante señalar de que, tomando como ejemplo justamente el caso de Madre de Dios, ¿no? Ciertamente hay iniciativas innovadoras, ¿no? Que muestran que efectivamente sí es posible llegar a esta conciliación que nos planteaba en la pregunta Yamil, ¿no? Pero además es necesario que estos esfuerzos, ¿no? Puedan ser replicados, pero para eso hay que generar todo un entorno mayor, ¿no? Por ejemplo, es sabido que en la Amazonía, ¿no? En toda la parte de la Amazonía tenemos áreas que ya han sido afectadas, que ya han sido deforestadas, ¿no? Y la presión continúa hacia el bosque en pie. Entonces, esto ya se ha dicho por muchos años, es necesario poner en valor esas áreas que ya fueron deforestadas, que ya fueron afectadas, mejorar la productividad de los sistemas actuales, ¿no? Entonces, mientras eso no ocurra, va a seguir ampliándose y se va a seguir afectando cada vez más el bosque, ¿no? Por lo tanto, va a haber este quiebre que nos plantea Yamil en su consulta, ¿no? Entonces, los temas de reforestación, los sistemas agroforestales que mencionaba
Lorena, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser, digamos, conducido de una manera efectiva y sistemática por espacios geográficos, ¿no? Esto creo que es importante. Lo que vemos es de que las presiones van siendo cada vez más focalizadas en determinados sectores o zonas, ¿no? De nuestra Amazonía. Entonces, se tiene que trabajar de una manera preventiva a estas zonas de mayor vulnerabilidad en todo sentido, pero además en otros aspectos o en otras zonas también tenemos que ver cómo articular los espacios que todavía se mantienen, digamos, en buenas condiciones y asegurar los mecanismos para prevenir de que estas actividades como la agricultura, la tala o incluso el propio manejo forestal puedan ser enfocados en función de un ordenamiento del espacio, ¿no? En este caso, por ejemplo, es importante. Martín, hay que ir cerrando ya, por favor. Ok, gracias. Sí, bueno, para ir redondeando, varios temas. Bueno, hemos hablado de la formulación de las políticas, algunos elementos que afectan la formulación de las políticas, pero como elemento final podríamos señalar que el tema del ordenamiento del espacio en función de las necesidades de la población vinculados a algún determinado cambio de uso o afectación, tiene que llevarse a cabo, ¿no? Estableciendo umbrales, hasta dónde se puede avanzar con tal o cual actividad. Y esos umbrales tienen que respetarse. Para eso se necesita información, necesitamos información actualizada de las tendencias, pero también de las respuestas y la resiliencia de los ecosistemas, de los bosques, para ver hasta dónde se puede avanzar, hasta cuánto más podría soportar de impacto, y sobre eso trabajar en este ordenamiento de la Amazonía. Bueno, eso en todo caso como algunos comentarios, y bueno, quedamos al tanto si es que hay algunas consultas o preguntas adicionales. Gracias. Muchas gracias, Martín. Sí, muy sugerentes los comentarios. Creo que hay mucho para discutir. Y antes de entrar ya directamente al debate y las preguntas del público, le voy a dar la palabra a Yamil para que tenga pues una reacción breve de los comentarios que ha recibido a su paper. Entonces, Yamil, no sé si podemos agregar a Yamil. Gracias. Yamil, te escuchamos por un máximo de 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis, y muchas gracias a Lorena y a Martín. Realmente, como tú dices, Juan Luis, hay para debatir más y seguramente debatir y proponer y aplicar, luego volver a estudiar, debatir y volver a aplicar, porque no hay otra forma de cómo mejorar la implementación de las políticas en la realidad tan diversa que decía Lorena, ¿no? Es decir, tan diversa, multi e intercultural. Y seguramente, como están mencionando también los comentarios, en un país bastante centralizado y además fraccionado, como estamos viendo en los últimos años. Entonces, pero no hay otra forma que repensar, tomando la palabra de Martín, repensar la formulación y la implementación de las políticas públicas. Regulan el comportamiento. Hablamos del comportamiento de la gente, no estamos hablando solamente de cuidar los bosques, de la biodiversidad, de los recursos naturales, sino estamos hablando básicamente del comportamiento de la gente frente a los bosques, frente a la utilización de los recursos naturales. Y esperamos que sea de manera sostenible. Lo que es interesante es que muchas de las poblaciones locales, diversas, en la Amazonía peruana y en otras partes del país, tienen una vinculación particular con los recursos naturales. Estamos asociados a cierta ilegalidad, porque hay estos grupos que mencionaba Martín, pero como que la mayoría de la gente reflexiona su posición también frente a los recursos naturales y a veces no tienen otra opción que utilizarlos de manera sostenible. Porque si piensan en el futuro, si piensan en sus hijos,
probablemente no van a contar con estos recursos si siguen desarrollando los procesos que están haciendo actualmente. Yo reforzaría, les agradezco a Lorena y a Martín nuevamente porque realmente complementan lo que estamos planteando tanto con Sara Lan como con la Academia BIS y CEPIA, un llamado de atención para discutir nuevamente la formulación y la implementación de las políticas, que ese es el primer llamado que buscamos con esta recomendación de política. El otro es que ciertamente debemos de incrementar la participación. Probablemente sea costosa, probablemente es muy especializada, pero hay formas y hay experiencias de participación en procesos de formulación de políticas que más o menos nos pueden dar alguna luz. En esa línea también hay experiencias de acuerdos, de consensos con población local, con población regional, que dan luces hacia un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. O en áreas naturales protegidas, como también mencioné en la presentación, o en otros espacios como las zonas de amortiguamiento. Y en un estudio anterior que presentamos ayer, por ejemplo, encontramos en esta zona de Madre de Dios, donde hay ilegalidad, minería ilegal, que actores locales están pensando, por la inseguridad que viven, opciones de aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Entonces, a pesar de la situación difícil, compleja y retadora, hay actores locales, muchos grupos que están pensando opciones de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, y coincido con Lorena que dice, hacia ellos deberíamos de ir como parte de esta identificación para la identificación local de la realidad para la formulación pertinente y coherente de las políticas públicas. Tal vez pensar porque es más complejo que solamente la conservación y el bienestar de la gente, o sea, el bienestar de la gente realmente es una situación bastante compleja, pero ya la evidencia nos muestra que tal vez hay que pensar, los recursos son escasos, que lo hemos mencionado siempre, pero hay que darnos cuenta y hay que reconocer lo que son escasos, y frente a los recursos escasos, necesitamos de políticas coherentes y pertinentes, pero como decía Martín, también necesitamos de que la gente esté consciente de qué le sirve en el futuro, es decir, educación. Lo que han manifestado los compañeros, y creo que la ponencia también, nos conduce a los que trabajamos temas de conservación y de desarrollo sostenible o de bienestar humano, de abrir las posibilidades en otros sectores, ¿no? Es decir, si yo trabajo en el Ministerio del Ambiente, tengo que abrir un poquito la cancha para coordinar y ver aprendizajes en agricultura, en vivienda, en cultura, en otros sectores. Entonces, probablemente eso es algo que no estamos realizando y que sí nos ayudaría a esta pertinencia y a esta coherencia. Y otro aspecto fundamental para cerrar es, veamos de qué trata la articulación, ¿sí? O sea, la articulación es las reuniones, la coordinación o qué. Es la unificación de presupuestos, es la unificación de políticas, es la intervención en el territorio de manera conjunta. ¿Qué es la articulación? Y creo que es ese ejercicio también que nos falta a nivel conceptual para poder sugerir alguna formulación de política más o menos coherente a la realidad peruana. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Yamil. Muy bien. Entonces, ahora entramos a la última parte de esta sesión, que es ya el diálogo, responder las preguntas del público, entrar en un diálogo entre nosotros. Entonces, les pido a las otras personas, al panel, que también puedan sumarse. Les recuerdo también al público que puede dejar sus preguntas por el chat, el botón amarillo que está al lado derecho con el signo de interrogación, o en el chat del Facebook. Pero voy a leer un par de preguntas que ya han llegado, y yo después tengo un par de preguntas también, así que me voy a atribuir esa posibilidad de hacer las preguntas. En primer lugar, Laureano del Castillo nos dice: estoy de acuerdo con Yamil y con Lorena, pues vemos que diseñar políticas de arriba hacia abajo en un país tan diverso no resulta. Pero el reto es tener capacidad institucional, tanto pública como privada, para formular políticas locales y regionales. ¿Cómo dar ese paso para no generar un vacío en un país
reconocidamente centralista. Gracias. Y hay otra pregunta de César Flores, y es así: el trabajo que han realizado en el marco de esta investigación puede darnos también algunas herramientas para evaluar políticas declaradas o en diseño. Me interesa en particular la política de gobiernos locales y regionales por llenar de caminos y carreteras cuando tienen ríos que pueden servir para conectarnos en el llano amazónico. Bien. Y ahora les voy a decir pues mis preguntas / comentarios, ¿no? Ha sido muy interesante la presentación y los comentarios que han hecho Lorena y Martín después de la presentación de Yamil. Y a mí me quedan dos interrogantes que voy a decir. A ver, la primera, yo tengo la sensación creciente en el Perú de que estamos cada vez más en una situación de una imposibilidad de hacer reformas. O sea, como que el aparato no nos da para avanzar reformas, y si nos ponemos a pensar en qué reformas grandes hemos hecho en los últimos años, son bien poquitas. Y siempre contestadas, siempre con intentos de desmantelarlas o resistidas, ¿no? Y que ni se diga implementar esas políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que hay temas sociológicos de fondo, ¿no? La precariedad del Estado, la fragmentación del tejido social, la informalidad, la impunidad en las actividades ilegales, y ustedes han mencionado estas cosas, no se me acaban de ocurrir. Pero también hay componentes políticos, me parece, ¿no? El efecto de discutir vacancias presidenciales cotidianamente, ¿no? De estar siempre no sabiendo qué va a pasar la próxima semana, pues, en la política nacional. Creo que eso descuida la posibilidad de avanzar reformas y que discutamos reformas, ¿no? Y más aún las reformas que impactan los territorios. Creo que hay una cosa política básica, que es que el gobierno nacional es renuente a abrirse flancos de disputa con los gobiernos regionales. Más bien busca tener aliados, ¿no? Y no pisar callos. Entonces, así es un poco difícil, me parece. Entonces, mi pregunta es por la conexión de todo esto que se ha discutido, que es a nivel de política pública, pero con la dimensión estrictamente política del tema, ¿no? Y pregunta añadida, entonces la primera reforma que deberíamos hacer no sería reformar el Estado. O sea, si ese es el diagnóstico, y esto es una provocación tal vez, de repente, o sea, la sensación que me queda es que con el aparato que tenemos no hay ninguna idea que nos va a solucionar las carencias que son más de fondo. Entonces, eso lo dejo a nivel de provocación, sobre todo para Yamil, ¿no? Pero tanto Martín como Lorena han comentado en ese sentido también, ¿no? Y la segunda cosa, perdón que me extienda, pero tengo otra pregunta, es sobre esto que ha salido en las preguntas también: ¿cómo pensamos el desarrollo desde el territorio, ¿no? ¿Y qué implica hacer esto en la práctica? Porque tal vez con la forma en que lo ven los actores del territorio no nos guste a quienes lo vemos desde la escala nacional o global. O sea, de repente varios de los que estamos acá no estamos de acuerdo con una visión de, por ejemplo, sacar todo el oro que sea posible de Madre de Dios porque el precio está alto y eso es lo que nos da. Pues, de repente eso no es lo que nosotros pensamos que es lo correcto, de repente hay otros actores que sí. Y claro, hay un rol cautelar que ha mencionado Martín, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que promover la idea de que las políticas públicas no sean pues centralistas y top-down, ¿no? De arriba abajo. Entonces, en todas las escalas hay una disputa de cómo debe ser el territorio, ¿no? En Madre de Dios no es que todo el mundo esté de acuerdo, debe ser así, más bien hay que escuchar lo que dicen en Madre de Dios. En Madre de Dios puedes encontrar pues un montón de visiones de cómo debería impulsarse esto. Pero, insisto, ¿qué mecanismos para promover la participación de actores locales y qué implica hacer esto y cómo avanzar? Ok, esas son las dos preguntas que yo tenía, que se suman a las dos preguntas que vinieron del chat. Así que, ya que Yamil acaba de comentar, creo que vamos a regresar con Lorena, después Martín y después Yamil. Entonces, adelante, Lorena, con tus comentarios. Sí, muchas gracias, Juan Luis, y también a las personas que han hecho las preguntas. En realidad, justo estaba pensando lo que comentamos, ¿no? De repente la reforma está en ser un poquito más radicales y modificar el Estado y su funcionamiento, ¿no?
estamos viendo que no funciona, que nos tiene manos atadas para tomar decisiones. Y también creo que eso tiene que ver con que las decisiones que se tomaron no se hicieron de la mejor manera. El proceso de descentralización es un proceso fundamental para que el Estado, que es subsidiario, llegue a los actores que están en el campo, a nivel regional y local. Sin embargo, ese proceso no se ha hecho bien, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, por eso es que no tenemos capacidades a esos niveles de gobierno, porque la transferencia de funciones fue la caja con los documentos que eran de esa región, de cada institución central, y bueno, que te vaya bien, ¿no? Y firmamos el acta de que recibiste las competencias, pero ahí no ha habido capacitación, no ha habido recursos, y cuando me refiero a recursos me refiero a económicos y recursos técnicos, ¿no? Personal técnico que vea los temas. Entonces, por eso es que ahora tenemos estos espacios regionales y locales que son los que atienden de manera inmediata al ciudadano y recogen las necesidades, con personal que cambia todo el tiempo, que se les capacita y de pronto ya al mes siguiente no están, etc. Entonces, ese proceso no se ha hecho bien. Ahora, ¿qué pasaría si se hace bien? Se tendría que retomar la descentralización y hacerla bien. Ese es el proceso que queremos seguir. Somos un Estado unitario descentralizado. Nos queremos convertir en una federación y que las regiones tengan autonomía a ese nivel, ¿no? Teniendo en cuenta que las regiones tal cual están diseñadas no fue tampoco la concepción primigenia de lo que son las regiones. Las regiones se crearon en mucho menos número de las que existen ahora porque se han superpuesto a los departamentos con una lógica socioeconómica y de ecosistema y de cuencas que se debió respetar en el momento que se plantearon. Sin embargo, se redujo a las 24 regiones y volvimos a fragmentar el país. Y estamos diciendo que justamente uno de los problemas es que estamos fragmentados socialmente, entonces, entre otras cosas. Y eso hace difícil la gestión del territorio. Entonces, eso es lo que está pasando, porque como lo dijo Yamil en algún momento y todos sabemos, el límite político y del mapa que podemos hacer es inventado, es puesto, pero en la realidad eso no sucede, menos cuando estamos hablando de temas de desarrollo sostenible, donde el tema ambiental es importante y donde el ecosistema no tiene límites, ¿no? Y que yo le pongo una raya en el medio diciendo de acá comienza Ucayali y acá Madre de Dios, eso no interesa cuando el ecosistema es una sola cosa. Entonces sí creo que debemos empezar a pensar en cosas un poquito más allá, un poquito más radicales, para poder tener otros resultados, ¿no? De acuerdo, Lorena. Martín. Sí, gracias. Sí, mira, respecto a las preguntas que han planteado y a los comentarios, preguntas que tú planteabas, ¿no? Haciendo mención a esta percepción de la imposibilidad de planteamiento de reformas. En realidad, yo creo que no es tanto así, ¿no? De hecho, sí es posible plantear reformas, ¿no? Y es necesario además, ¿no? Sin embargo, para eso, ciertamente eso se vincula mucho con parte de lo que mencionaste, o sea, para poder llevar adelante estos procesos de reformas en temas de fondo, ¿no? Como los que ha planteado Lorena, la descentralización, entre otros, se requiere también ciertamente de una estabilidad política, ¿no? De un clima político general en la nación que permita poder llevar adelante ese análisis, esa reflexión, discusión, hasta que pueda concretarse en una propuesta, ¿no? Aterrizada, ¿no? Pero eso tiene que madurarse, eso no se puede, no es de repente ahí por tratar de hacer las cosas rápido, de repente la cosa puede salir peor. Estos tienen que ser parte de un proceso nacional, ¿no? Estos planteamientos de estos temas de fondo tienen que llevarse bajo esa lógica y ciertamente, como decía, para eso se requiere estabilidad política en todo nivel, ¿no? Y aquí se vincula justamente con la segunda parte o tu segunda pregunta, ¿no? Porque están muy relacionados. Este tema de cómo hacer para que exista una convergencia de objetivos o de visiones respecto a la Amazonía o respecto a un determinado espacio geográfico, como por ejemplo podría ser Madre de Dios. Es cierto,
Cuando contrastamos, por ejemplo, tenemos una política nacional, en este caso la política nacional del ambiente, por citar alguna, pero no necesariamente es la única. Y cuando se contrasta esto después con las propias visiones que se tienen desde el gobierno regional, desde los gobiernos locales o incluso de los diferentes grupos de actores que están en el terreno, vemos que no necesariamente convergen. Cada quien trata de responder a sus propios intereses y defiende esos intereses, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy importante de poder definir o establecer sobre un espacio determinado, concreto, estos puntos de convergencia de objetivos y visiones comunes. Por citar un ejemplo muy aterrizado, ¿cómo hacer para que esta convergencia de intereses aterrice en un espacio como el llamado Corredor Minero de Madre de Dios, ¿no? Ese es un reto concreto, en un espacio concreto, no es una política nacional y tantas cosas, no. ¿Cómo solucionamos los objetivos comunes para ver cómo se desarrolla y hacia dónde queremos desarrollar este espacio en concreto? Mientras eso no ocurra, esa convergencia de objetivos comunes tiene que darse sobre la base de varias cosas. Decisiones políticas, para empezar, ¿no? De los diferentes niveles, pero además de los actores también, ¿no? Conocimiento técnico, ¿no? Y finalmente el proceso y la institucionalidad de los procesos. Eso también es importante, ¿no? El poder desarrollar, establecer un marco institucional que permita que los procesos en los cuales se van tomando estos acuerdos puedan hacerse efectivos, es relevante. Si no tenemos un marco, una institucional, y cuando hablo de institucionalidad, no me estoy refiriendo solamente a entidades públicas, institucionalidad en el sentido de que es el reconocimiento de la propia sociedad civil del espacio en el cual se están dando los procesos. Ese es tal vez lo más importante de la institucionalidad, y es algo sobre lo que muy poco todavía se ha trabajado o hay mucho que trabajar, ¿no? Esos serían mis comentarios. Gracias, Martín. Muy bien. Yamil, entonces no sé si quieres responder tú estas preguntas. Sí, para complementar lo que dijeron mis compañeros. Bueno, una opción son las medidas, por supuesto, los cambios estructurales, ¿no? que necesita el país como tal. El otro es que aún, frente a la pregunta que hicimos, sí hay opciones, yo diría un poco que si hay oportunidad para hacer las medidas estructurales, habría que hacerlas. Hay que ver un consenso general. Pero mientras tanto, donde estamos, y los que estamos trabajando ya algunos años como ustedes en estos temas, creo que tocaría mirar las experiencias que ya se han desarrollado como un primer elemento. O sea, creo que no todo es negativo. Por eso digo, estoy de acuerdo con Lorena cuando dice si es posible conciliar la conservación con el bienestar humano. Hay experiencias bien puntuales que ya nos han enseñado algo. Más allá de la experiencia, lo que deberíamos identificar son cuáles condiciones han favorecido para esos consensos, para esos objetivos comunes y para un cierto saneamiento de las medidas de los actores locales con su territorio. Al 2005 me acuerdo que el Ministerio del Ambiente hizo un concurso de prácticas locales para la adaptación al cambio climático. Presentaron los pobladores Junicuín de Purús, muy buen proceso de adaptación al cambio climático, no sé dónde está esa experiencia, qué condiciones tuvo, los cazadores del río Tigre o los agricultores de yuca en Pichanaki. O sea, hay experiencias locales. Al nivel de la conservación y del desarrollo sostenible, los acuerdos de conservación que muchos de ustedes seguramente han implementado, o las experiencias de ONGs, no sé si en Cordillera Azul, donde han sacado también algunas conclusiones. Creo que a nivel nacional nos toca mirar, a nivel regional y a nivel nacional nos toca dar una miradita a cuáles condiciones han favorecido para esos acuerdos, esos consensos. La consecuencia va a ser la sostenibilidad. Primero es el acuerdo, la condición y el consenso que corresponda. Entonces creo que sí nos falta tal vez un poquito de observación y de repensar estas medidas para implementar, seguramente adaptar como corresponde en algunas regiones de la Amazonía peruana lo que ya hemos aprendido. Y creo que Madre de Dios también es una muy buena zona, a pesar de la minería ilegal y de
y de la extracción ilegal de madera, es una muy buena zona de aprendizajes y de acuerdos interesantes. Entre los acuerdos interesantes, de acuerdo a una investigación de Sarah Lang y un grupo de investigadores de hace 2 años, encontraron que los actores que tienen intereses diferentes frente a los recursos naturales, probablemente bajo un proceso adecuado, sean quienes puedan establecer acuerdos conjuntos sostenibles, que aquellos actores que coincidimos en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esa ya es una luz. Lo que encontramos con el Comité de Gestión de Tambopata, en la zona de amortiguamiento de Tambopata, esta expectativa de los pobladores locales que trabajan minería y de pensar, pero mi hijo probablemente no tiene que trabajar en minería porque es muy inseguro, yo no quiero esto para mis hijos, es una luz. Y probablemente en la Amazonía peruana, desde lo local, hay experiencias y expectativas que pueden, bien tomadas por políticas regionales o nacionales, poder dar una luz para conciliar tanto la conservación como el bienestar humano. Entonces, creo que esa mirada nos falta, o hay que repensar esa mirada para esas experiencias e identificar cuáles condiciones podrían favorecer a la sostenibilidad mientras se hacen los cambios estructurales o los reajustes políticos que se consideren. Excelente, Yamil. Entonces, hay una pregunta más en el chat y yo tengo una pregunta más otra vez. Y con eso iríamos a la última ronda, pues para ya terminar con esta mesa, ¿no? Creo que no vamos a poder agotar todos los temas, pero bueno. José pregunta, dice, quizás la pregunta de fondo es cómo hacer para que el aparato estatal pueda escuchar y albergar los requerimientos de las diferentes comunidades en forma conciliada con la dirección óptima a la que se quieren dar los recursos naturales de cada región, ¿no? Entonces es la pregunta por el rol del aparato estatal en recoger pues la visión de las comunidades, ¿no? Y acá, bueno, sabemos que hay diferencias pues entre las comunidades campesinas, las comunidades nativas que tienen diferentes problemáticas, diferentes pedidos. No sé si hay que hacer una diferenciación al momento de hacer la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo traer pues estas demandas? Y yo la otra pregunta que tengo es que hemos hablado bastante de deforestación, de políticas públicas, de los problemas sociales, pero me pregunto, en este contexto, y siendo esta la pregunta orientadora es la conciliación entre la conservación y el desarrollo o el bienestar humano, digamos que el instrumento más clásico para la conservación son las áreas naturales protegidas. Entonces, en esta lógica, ¿dónde quedan las áreas naturales protegidas como un agente para el bienestar humano? Porque ya sabemos que para algunos actores es una limitación a las actividades económicas, ¿no? Y yo creo que una mirada más detallada nos da otras luces, pero me gustaría que puedan hacer una reflexión sobre el rol de las áreas protegidas en esta discusión. Entonces, esas son las dos últimas preguntas sobre cómo el Estado llega a atender las demandas de las comunidades y sobre el rol de las áreas naturales protegidas. Y vamos en el mismo orden que acabamos de tener ahora, cosa que Yamil puede hacer las palabras finales. Entonces, Lorena, adelante, por favor. Ok, sí, gracias, Juan Luis. Bueno, respecto a la pregunta de José, se tiene que bajar un poquito más, ¿no? Hasta lo local, ¿no? Lamentablemente, muchas decisiones a veces se toman en gabinete o se escucha a parte de la población que representa a estos grupos, tanto sean campesinos como nativos, ¿no? Y pueblos indígenas en general, por ejemplo, porque también tenemos población rural que tiene otra lógica y se maneja de otra forma, no necesariamente son pueblos indígenas, pero hay que empezar a tener un rol desde el Estado central, en realidad, si es que va a definir la política, de acercarse más, de salir más, porque no es suficiente que me llegue información para yo tomar decisiones si nunca he estado, no sé, pues en el Río Corrientes, si nunca he estado en Madre de Dios, en Tambopata, si nunca he estado en Tumbes, en la frontera, y no sé lo que está pasando en Tacna ni en el lago Titicaca. Entonces, si no he estado ahí, entonces es muy difícil que yo plantee una solución, además, teniendo en cuenta el tema cultural de esas personas. O sea, yo no a los aymaras no les puedo plantear un tema igual que a los chipíos ni a los ahuajún.
Entonces, esa diversidad, que además implica una forma de vida, un entendimiento del espacio físico donde esas personas se desenvuelven, es necesario conocerla. El Estado necesita tener un poco más ese tipo de acercamiento, ¿no?, de información. Entonces, creo que ese bajar un poco a mirar qué es lo que está pasando, y además tener a las personas dentro de los equipos técnicos adecuadas para poder interpretar esa realidad. Entonces, yo, abogada, no voy a ir a la comunidad y luego voy a sacar mi interpretación auténtica de lo que significa culturalmente esa comunidad. Pues no tengo que ir con un sociólogo, con un antropólogo que me digan cómo plantear el tema ahí, ¿no?, más o menos. Entonces, claro, eso significa más recursos, más tiempo, etcétera, pero hay que, y por eso hay que priorizar cuando hacemos políticas y normas. No vamos a poder solucionar ni atender a todo el país a la vez, pero tenemos que empezar a ver dónde están esos puntos rojos, esos lugares más importantes donde tengo que tomar la decisión ya, y luego ir a mediano y largo plazo, ir atendiendo a todos los que se pueda. Y en realidad al final a todos, ¿no?, porque estoy a cargo del país entero. Entonces, creo que es eso, bajar un poquito más. En el caso de las áreas protegidas, efectivamente el rol que cumplen estos espacios o estas categorías territoriales en el país es fundamental para demostrar la respuesta a la pregunta de la que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, ese trabajo de conservación y manejo sostenible de los recursos está asociado, ayuda al tema del beneficio, al bienestar humano. Efectivamente, desde esos espacios es donde tienen que salir estos llamados pilotos de los que estamos hablando, de donde esto sí se puede hacer, porque el área protegida no es, no está cercada y nadie puede entrar. El área protegida es una categoría que te da limitaciones de uso en algunos espacios de su zonificación, porque en los otros, que además se respetan derechos adquiridos de acuerdo a la categoría, se siguen dando las actividades que se dieron siempre y se inician otras, pero con una lógica de trabajo armónico con el espacio. Ahora, lo que considero yo que el Estado no está entendiendo es que ese trabajo que acabamos de comentar, que es gestionar un área protegida de las dimensiones que son las áreas protegidas, porque no estamos hablando de un parque, de un espacio chiquito, no estamos hablando a nivel de ciudad, sino estamos hablando de una superficie muy grande, además de un territorio complejo que a veces ni siquiera es posible conocerlo en su totalidad. Entonces, eso significa presupuesto, ¿no? Entonces, el Estado tiene que empezar a entender que la gestión de ese espacio, que luego me va a dar resultados que pueden ser utilizados en otros espacios también del país, necesita un presupuesto adecuado para su manejo. Porque el sistema de áreas protegidas que tenemos, sabiendo lo que implica y las superficies que maneja, tiene un presupuesto pues paupérrimo para lo que necesita hacer. Entonces, esa es la primera cosa que se tiene que entender, y una vez que esto funcione, y otra vez, hablando de la priorización, no voy a ingresar todo el presupuesto que necesitan todas las áreas protegidas del país, pero tengo que empezar con algunas, priorizarlas, potenciarlas, que funcionen bien, y luego voy avanzando con las demás. Y esas experiencias que salgan de ahí, de manejo y de trabajo sostenible en un espacio donde convergen una serie de derechos de todo tipo de actores, entonces poder trasladarlo a otros espacios del país que no necesariamente sean áreas naturales protegidas. Eso. Gracias, Juan Luis. De acuerdo, Lorena, muchas gracias. Martín. Sí, gracias. A ver, respecto a la primera parte o a la primera pregunta vinculada a cómo hacer efectivo, cómo llegar a este diálogo, a esta participación con las bases. Ahí hay dos cosas que creo que son importantes, ¿no? En los temas ambientales o vinculados al tema ambiental, en realidad existen una serie de mecanismos, ¿no?, de participación ciudadana, ¿no?, vinculados en la gestión de las áreas protegidas, el establecimiento de áreas protegidas, incluso los estudios de impacto ambiental. Hay una serie de mecanismos que ciertamente son perfectibles, ¿no? Y de hecho se tienen que ir mejorando permanentemente, ¿no? Me atrevería a decir que probablemente los temas ambientales son uno de los que tienen más desarrollado, digamos, y regulado, reglamentado estos mecanismos de participación con la población. Otros procesos que terminan afectando la gestión del territorio, por ejemplo, los planes de participación ciudadana, los planes concertados,
¿Cómo son sus mecanismos de participación allí, ¿no? A nivel de gobiernos locales, ¿es solamente una audiencia u otro tipo de políticas y acciones del Estado que llegan? ¿Cuáles son esos mecanismos que tienen? No necesariamente todos están regulados. Como digo, ya hay una serie de mecanismos ahí que se pueden mejorar. De hecho, hay que mejorarlos. Y hay dos elementos importantes. Uno lo señalé al inicio. Para que sea efectivo esto, por un lado, necesitamos tener a las organizaciones sociales y de base fortalecidas para poder aprovechar al máximo su participación. Pero además, creo que también es importante tener en cuenta que se requiere desarrollar capacidades para el diálogo y la participación, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar muchas veces en diferentes espacios de diálogo donde tanto, digamos, los representantes de la población o de la sociedad civil y los representantes públicos se sientan y están ahí por horas y horas hablando, discutiendo, pero no se llega a nada concreto. ¿Por qué? Porque ninguna de las partes maneja herramientas del diálogo constructivo y positivo. Esto es una falencia muy grande que tenemos, salvo alguno que otro por ahí que tienen tal vez un poco de experiencia o algún conocimiento que puede conducir estos procesos de diálogo y de participación de una manera fructífera, se da. Si no, de lo contrario, es simplemente te sientas, hablas, firmas tu acta, pero no hay un diálogo efectivo. Entonces, ese fortalecimiento creo que es sumamente importante y necesario para lograr este entendimiento positivo. Y lo otro, respecto al rol de las áreas naturales protegidas, lo primero creo que es importante, y aquí es una labor de difusión, capacitación, de tener claridad en todos los actores, cuál es el concepto más amplio que tenemos sobre la conservación, en realidad, ¿no? Cuando se habla de conservación, por lo general se visualiza justamente las áreas protegidas, ¿no? Donde se restringe el acceso, pero si queremos tener, digamos, políticas efectivas, hay que tener en cuenta o llevar adelante las acciones de conservación en su sentido más amplio, ¿no? Donde permite muchas actividades que sean enfocadas en la sostenibilidad. No es el no hacer, sino más bien el permitir y el promover esas actividades que sean sostenibles. Bajo esa lógica, las ANPs son, como quien dice, la última línea de defensa. El mayor esfuerzo para la conservación debe estar fuera de las áreas naturales protegidas, ¿no? El tema de las concesiones forestales, el manejo de los bosques, las propias comunidades nativas, ¿no? Entonces, es ahí donde tiene que estar el máximo esfuerzo para la conservación. Ciertamente, las áreas protegidas no son islas, ¿no? Y gestionan y promueven una serie de actividades a la población en sus entornos, pero bajo esa lógica, ¿no? Que su naturaleza misma restringe cierto tipo de actividades. Por eso decía, se tiene que, por un lado, fortalecer muchísimo más las acciones de conservación por fuera de las áreas naturales protegidas, para que la población que vive por ahí realmente vea y vea los beneficios de las actividades productivas de una manera sostenible. Y de manera paralela, evidentemente, las propias áreas naturales protegidas continuar en este trabajo de articular con la población, generar oportunidades, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, el tema de los servicios ecosistémicos, eso que pueda ser más aterrizado en cuestiones concretas a la población circundante, ¿no? Entonces, ahí también hay un reto, ¿no? Ese es el comentario. Excelente, Martín. Muchas gracias. Yamil, ¿cuál es tu comentario final? Sí, gracias, Juan Luis, para complementar. En el estudio que hicimos con Sara Lang, Matés Stiffin, justamente sobre Madre de Dios y en la reflexión nacional que tenemos sobre las políticas públicas, un testimonio que nos llamó la atención y que llama realmente la preocupación es que hay espacios de diálogo, y estas entrevistas las hicimos entre servidores públicos principalmente, dicen que hay espacios de participación o hay espacios de diálogo donde no se escucha a nadie, ¿no? Entonces, Martín tiene razón. Hay que aprender y hay que practicar escuchar, y más aún cuando se trata de decisiones
que tienen que ver con los recursos naturales y con el bienestar de la gente. O sea, hay espacios de diálogos donde no hay diálogo. Y eso necesita un entrenamiento. Y tal vez habría que ser ahí sí un poco más agresivos, porque no te forman si eres forestal o eres antropólogo, o no sé, o abogado, como decía Lorena, para ir al terreno y enfrentar a un grupo de actores con intereses y con necesidades diversas y a veces con inseguridad, ¿no? No necesariamente las clases en la universidad, la formación, la especialización no necesariamente te forma para enfrentar ese tipo de situaciones. Pero si ya estamos nosotros en el terreno, y muchos de ustedes y los que estamos participando en este debate y escuchando también, pertenecen a universidades, a centros educativos, tocaría empezar a formar de manera interdisciplinaria a las diferentes disciplinas que estamos aprendiendo. Creo que será importante para el sector ambiental, el sector del desarrollo sostenible, involucrarse en las universidades, a quienes nos corresponda, para empezar a forjar y a formar nuevos especialistas con estos enfoques que estamos viendo. A nosotros nos tocará continuar, pero hay que formar gente para que enfrenten estas situaciones. Y eso tiene que ver con la capacidad técnica que mencionaba Martín y con la capacidad de trabajar el nivel local y de escalar esas iniciativas locales hacia un nivel regional y hacia un nivel nacional. Yo sumaría también a ese esquema que ha mencionado Martín. Él decía voluntad política, sí, necesitamos voluntad política, pero el refuerzo de la voluntad política es la capacidad técnica, ¿sí? Es decir, el conocimiento, los especialistas. A mí el ministro o el viceministro me puede decir que implemente una política, pero si yo no tengo conocimiento ni destreza técnica, no lo voy a poder hacer. Entonces es fundamental en este esquema, en este modelo de voluntad política, respaldar, reforzar la capacidad técnica. Lo hemos visto en Madre de Dios, o en Ucayali, o en Amazonas, donde los actores dicen, en Amazonas sacar un permiso para extracción forestal en territorios comunales es mucho más sencillo, porque los señores los veo trabajando hace 10 años, hace 15 años. Si estoy en Madre de Dios, no, los cambian cada 3 meses, cada 2 meses, ¿sí? Entonces, esa estabilidad que ustedes mencionan es importante, y esa estabilidad te da cierta capacidad técnica para desarrollar los procesos. De acuerdo con la institucionalización no solamente es lo formal, sino también lo facto, ¿sí? Lo de facto, el acuerdo social, y también habría que observar ese aspecto. Una tercera y una cuarta dimensión, esa es la articulación local, regional y nacional, y también, por supuesto, internacional. Y finalmente, algo que se está empezando a promover, aún con dificultades, son los incentivos. Y los incentivos no solamente son económicos, hay una diferente serie de incentivos. Tal vez este modelo, que ya estamos trabajando en otros sectores vinculados a servicios, podría ayudarnos también a los que promovemos la conservación y el bienestar humano en la Amazonía, de empezar a reflexionar para tener medidas bastante concretas en beneficio de la conservación y el bienestar humano. Eso, Juan Luis. Excelente. Muchas gracias, Yamil. Muchas gracias, Martín, Lorena. Ha sido un diálogo muy rico, muy interesante, ¿no? La pregunta, la voy a recordar, ¿es posible conciliar la conservación de la naturaleza y el bienestar humano en la Amazonía peruana? ¿No? Una pregunta muy complicada, no tiene una respuesta fácil. Yo la sensación que me llevo es que la respuesta es sí, pero... y entramos pues a todos los elementos de complejidad, ¿no? Que tienen que ver con problemas estructurales, con las capacidades instaladas, con los intereses contrapuestos, con la heterogeneidad en el territorio, ¿no? No es posible salir con soluciones aplicables a todos los ámbitos, la importancia de la articulación entre niveles, entre tipos de actores, incentivos, como bien ha insistido Yamil a lo largo de sus intervenciones. Entonces, la conclusión me parece que es un desafío sumamente complejo, pero no por eso deja de ser de algo de primera importancia, ¿verdad? Porque no podemos ni destruir la Amazonía, ni asumir que no va a haber bienestar humano de quienes viven ahí, ¿no? Entonces, conciliar ambas agendas siempre es un desafío complejo, y creo que hemos abordado esta problemática de forma exitosa, y por eso les agradezco a Yamil, a Martín, a Lorena, y a quienes nos han acompañado en la plataforma y también a través del Facebook. Solamente para despedirnos, yo quiero recordarles que
A las 4 de la tarde tenemos la mesa de la reforma agraria del Bicentenario, que va a ser un buen cierre de la discusión de este CEPIA 19, y después a las 6 de la tarde será la clausura. Así que invito a todas las personas a que puedan unirse a estos espacios. Muy bien, muchas gracias nuevamente y que pasen feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Luis.